Renault, www.juantoledo.es, patrocina este espacio. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de escuchar a Soraya para iniciar conversación con un candidato a las elecciones, a las primeras que tenemos, a las del 28 de abril. Es el cabeza de lista del Partido Popular por la provincia de Las Palmas. Es Guillermo Mariscal, que hoy ha estado en Lanzarote y que esta mañana ha ofrecido una rueda de prensa justamente para hablar de las propuestas que defiende su partido de cara a las elecciones generales y que nos acompaña a esta hora de la tarde. Guillermo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Cómo va la campaña? Estamos ya casi en el Ecuador, porque ahora vienen unos días así medio raros. Pues la campaña, como ha pillado la Semana Santa en medio, pues es extraña, ¿no? Porque, en fin, el Jueves Santo y Viernes Santo va a ser complicado. A mí me parece que no es conveniente estar molestando a los canarios ni a los conejeros, ¿no? Pero bueno, en fin, veremos. Bueno, ¿cuál es la estrategia que están siguiendo el Partido Popular en estos días de campaña? ¿En qué están basando para hacer llegar su mensaje a la ciudadanía? Bueno, principalmente nuestro argumento está vinculado a la generación de riqueza y al empleo, porque son argumentos que son demostrables, es decir, hay cifras que avalan que el Partido Popular, cuando gobierna, facilita que las empresas, que las pymes y los autónomos generen empleo. Fíjese que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, desde que ganó la moción de censura el 1 de junio hasta el día en que convocó las elecciones, pues 126.000 personas se fueron al paro y nuestra provincia casi 1.400. Es decir, que hay un dato que es inequívoco, y es que el Partido Socialista parece que es incapaz de ayudar a las empresas a generar empleo. Por contra, el presidente Mariano Rajoy, cuando tuvo oportunidad de recuperar, con la ayuda y el esfuerzo de todos, de recuperarnos de la crisis, solo en la provincia de Las Palmas, desde el año 2013 hasta la moción de censura, 44.000 personas pudieron encontrar trabajo. Por tanto, son dos modelos diferentes, uno que activa y genera la riqueza y el empleo, y los otros que, pues que parecen incapaces o no tienen esas habilidades para poderlo llevar a cabo. Y eso está fundamentalmente vinculado a que no entienden, como así nosotros, que la reducción de impuestos, que el alivio fiscal, que reducir la presión a las empresas siempre contribuye a dos factores que son muy positivos, que es aumentar los ingresos de la administración pública, hay más contribuyentes y por tanto tenemos garantizado el estado de bienestar, las pensiones, la sanidad, la educación, y en segundo lugar, cuando hay más contribuyentes no solamente se incrementan las arcas públicas, sino que se reduce el desempleo y conseguimos que los canarios, que los españoles tengan mayores niveles de libertad. La libertad siempre viene de la mano la capacidad de poder trabajar. Y ese medio lío que han tenido ustedes y provocado por unas declaraciones de Pablo Casado en el sentido de reducir el salario mínimo interprofesional, ¿tiene que ver con esas medidas para generar empleo, pese a que, en fin, ha sido entendido de forma no demasiado bien? Bueno, es lógico. Ya sabe usted que ahora es complicado, ¿no? El nivel de redes sociales, de medios de comunicación hacen que cualquier declaración siempre hay quien quiera malinterpretarla, ¿no? Eso es un campo de minas, lo de totalmente. las redes sociales. Pero bueno, este negocio, como se dice en Estados Unidos, va de esto, ¿no? No, nosotros lo que dijo el presidente Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, yo creo que es muy claro, es el Partido Popular quien, de la mano de Mariano Rajoy, siendo ministra Fátima Báñez, impulsa una elevación del salario mínimo interprofesional por encima de los 800 euros, pero acordándolo previamente con los que contratan, con los empresarios y con los que defienden los intereses de los trabajadores, con los sindicatos. Lo que Pablo Casado plantea es, no voy a subir ni bajar el salario mínimo interprofesional, voy a sentarme con los actores sociales para que de común acuerdo sigamos garantizando el estado de bienestar. Mire, aquí, y vuelvo a la primera pregunta, si no hay suficientes contribuyentes, si no conseguimos que haya 20 millones de personas trabajando, están en riesgo los servicios sociales básicos. Es decir, con Mariano Rajoy se creaban 500.000 empleos al año, desde que Sánchez es presidente 126.000 menos. Sin contribuyentes es muy difícil tener los fondos necesarios para pagar el desempleo, para pagar la sanidad, la educación pública y fundamentalmente las pensiones. Ese es el discurso, pero en ningún caso Pablo Casado planteó su rebaja, sino una interlocución directa con los actores sociales.
Bueno, y en Canarias necesitamos medidas específicas, las tenemos obviamente, ¿no? Pero a la hora de generar empleo, vivimos prácticamente en Lanzarote, sobre todo, ¿no? 100% del monocultivo del turismo. No sé si tienen ustedes, he leído algo relacionado con las energías limpias, he leído algo también relacionado con el cambio climático, con las nuevas tecnologías. No sé si en lugares como Lanzarote, con tantísimas limitaciones, es necesario explorar otras vías. Me alegro que me comente esto, porque ocurre con frecuencia que en la campaña electoral nos centramos en aquellos asuntos que llevan a la disputa y a la pelea, digamos, dialéctica, pero que no son positivas, ¿no? Y esta pregunta responde a esa necesidad que tenemos muchas veces de poder contar pues nuevas ideas. Cuando uno asume la responsabilidad de ser diputado o senador o consejero del Cabildo o alcalde de un municipio, cualquier cargo público, es el responsable del futuro. O sea, es decir, tenemos que dibujar un futuro, lo que yo llamo el ministerio del futuro, ¿no? Saber hacia dónde vamos y proyectar para que la sociedad reconduzca los esfuerzos hacia ese futuro. Y usted plantea muy bien, o sea, el futuro va por ahí. El futuro va hacia la economía circular y la economía azul, es decir, hacia un momento en el que generemos riqueza, seamos capaces de generar empleo, reduciendo las emisiones. ¿Y por qué digo esto? Porque si hay un territorio en España, y particularmente en Europa, que está directamente afectado y perjudicado por los daños que ejerce el cambio climático, es nuestra tierra, es Canarias, ¿no? Y si hay un lugar en España y en Europa que es ejemplo de haber sido capaz de adaptarse a ese cambio climático y de buscar mecanismos que permitan que su incidencia sea menor, esa es la isla de Lanzarote. Nosotros, con respecto a esto, y usted hablaba de energía renovable, nosotros antes del 1 de junio, antes de la moción de censura, y en eso participé directamente porque era el portavoz de la materia, impulsamos un proyecto para que se creciese el nivel de energía eólica en Canarias. ¿Cómo? Pues a diferencia de lo que ocurre en la península, en el que hay subastas y el mejor postor es el que consigue pues, poder colocar sus molinos, ¿no? Aquí lo que dijimos es lo siguiente: vamos a hacer una subasta, pero la ayuda a los promotores es desde inicio, de suerte que en vez de tener que ir a los bancos a hipotecarse para poder construir ese parque eólico, ese parque de energía del viento, la ayuda sea desde el inicio. Esa idea lleva durmiendo el sueño de los justos, es decir, lleva en el cajón del Ministerio desde el mes de junio. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Transición Ecológica ha sido incapaz de sacar adelante ese proyecto. ¿Por qué es tan importante que haya energía renovable en Canarias? Por diversas razones. La primera de ellas, porque reducimos la dependencia de los combustibles fósiles, eso es fundamental. En segundo lugar, porque reducimos la factura de todos los españoles, una cosa que a lo mejor las personas que esta tarde nos están viendo no saben, y es que el 50% del sobrecoste que significa generar energía eléctrica en Canarias, dependiente del fuel oil, se lo pagan todos los españoles en la factura eléctrica y el otro 50% en los presupuestos generales del Estado. Si nosotros reducimos la dependencia del fuel oil y aumentamos la energía renovable, reducimos la factura eléctrica en toda la península. Por eso es prioritario. En tercer lugar, para mejorar la calidad del aire en nuestra tierra, porque a fin de cuentas nuestro ecosistema es el principal atractivo para ese monocultivo del que usted hablaba antes, del turismo, ¿no? Esas razones yo creo que son argumentos suficientes para que el gobierno del Partido Socialista, imagino que usted tendrá la oportunidad de entrevistar al candidato a senador por la isla, Manuel Fajardo, le tendría que preguntar, ¿no? Dice, usted acaba de salir de aquí. Ya vaya por Dios, pues no tenía la oportunidad. Ha sido una compañera la que lo ha preguntado. Sí, pero bueno, ya buscaremos que nuestro candidato... No, pero supongo que volverá. Ya buscaremos que nuestro candidato a senador, Joel Delgado, y mi compañero de lista, Francisco Cabrera, puedan preguntarles a los candidatos del PSOE por qué no hay un desarrollo de energía renovable en Canarias. Y, si me permite, en segundo lugar, relacionado con ese cambio de modelo económico, evitar que dependamos tanto del monocultivo del turismo, a mi juicio es importante hablar de la economía azul, o sea, la posibilidad de generar riqueza en el entorno del océano, ¿no? Existe en Gran Canaria una plataforma científica para el estudio del desarrollo del océano como fuente de energía, esto se llama Plocan, ¿no? ¿Y por qué no Lanzarote ser un activo en esto? O sea, ¿por qué no que la isla de Lanzarote y la provincia de Las Palmas sea un banco de pruebas para nuevas tecnologías? ¿Por qué cuando se habla de coche autónomo, coche sin conductor o un coche eléctrico se habla en la península y en el resto de Europa y aquí no nos convertimos en un lugar en el que se ensayen y se prueben modelos, con lo que nosotros podamos atraer inversión externa? El principal problema que tiene nuestra tierra es que no hay ahorro. Necesitamos siempre que haya una inversión desde fuera. Seamos atractivos. ¿Cómo podemos ser atractivos? Reduciendo los impuestos. Nosotros, para aprobar los presupuestos generales de la comunidad autónoma, para aprobar los presupuestos de Fernando Clavijo, le planteamos una exigencia básica, que fue reducir el tramo autonómico del impuesto de la renta. Por eso, cuando los canarios hoy, y durante estos días, tengan desgraciadamente que hacer la declaración de la renta, pues van a ser
va a ser el año en que menos van a pagar de la historia, porque nosotros para poder aprobar los presupuestos de Canarias pedimos esa rebaja. Pero además incluimos otra cosa muy relevante, y es que en la factura eléctrica el IGIC sea cero, en que en la compra de productos básicos, pan, agua, aceite, sea cero también el IGIC, o que por ejemplo en el suministro de todo lo que tenga que ver con asuntos sociales también sea cero. Es decir, que creemos sinceramente, y perdona que me largue, que cuando tú rebajas impuestos, cuando tú consigues que el contribuyente tenga más dinero en el bolsillo, automáticamente, por un efecto mágico, ese contribuyente decide consumir probablemente más o ahorrar, y desde luego el inversor y el emprendedor busca generar riqueza, crear empleo y aumentar su negocio. Es que le iba a preguntar porque probablemente es buen momento para recordar que estamos hablando con Guillermo Mariscal, cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, porque alguien que le esté escuchando hablar en los términos que acaba usted de hacerlo, pues igual no cree que estamos hablando con alguien del Partido Popular. La última vez que hablábamos de estas cosas en Canarias, lo hacíamos desde la indignación, porque el Partido Popular defendía muchísimo las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y por el famoso impuesto al sol del señor Soria. Estamos asistiendo a un cambio en las políticas del Partido Popular o a la campaña electoral en el sentido estricto de la expresión. Yo iba a decir a sus lectores, estoy fatal, a sus televidentes les digo que, hombre, yo soy el responsable de energía en el Congreso de Diputados y he participado directamente en la redacción del programa electoral y por tanto lo que he dicho ahora pues me vincula a mí y a mis compañeros y no hay en ese sentido nada que decir en contra de ellos, o sea que esto no es una ocurrencia, ¿no? El impuesto al sol no existía, lo que existía y hasta ahora ha existido es que si yo en mi casa instalo una placa fotovoltaica en mi negocio, en la tienda, lo que sea, evidentemente hay una franja horaria, hay un momento del día en el que no hay sol y yo necesito pues suministrarme la red como el resto de conejeros. Lo que planteamos que es, oiga, como usted hay un momento durante el día en que necesita energía eléctrica y usted no es capaz de autogenerarla, usted también tendrá que contribuir a pagar los cables, a pagar la garantía de suministro y a pagarlo, digamos que a pagar el sistema, a pagarlo para garantizarse que en cualquier momento del día que usted desenchufe, porque sea de noche o porque tenga usted parado la placa, pues bueno, pues tenga derecho a ese acceso. Eso es lo que se llama impuesto al sol, que a nuestro juicio era bastante razonable, es intentar que todos contribuyamos al mantenimiento de un sistema del que todos podemos beneficiarnos. Con respecto al petróleo, bueno, efectivamente, nosotros nos costó, ya sabe usted que en el PP tenemos un problema con la cosa de explicarnos, esto es una cosa que viene siendo bastante frecuente y es no saberse explicar. Y entre no saberse explicar y el paradigma que hay en política de quien se explica pierde, al final nos vimos metidos en un bucle que no fue nada positivo, es cierto, ¿no? Voy a intentar, aunque no sea un tema de actualidad, pero hablar sobre esto si usted quiere, ¿no? Realmente... No quiero, era simplemente ponerlo en comparación. Pero lo importante, mire, ya que usted ha tenido la amabilidad de ofrecernos una ventana para poder explicarnos, parece conveniente que si una pregunta respondamos, porque si no al final... Mire, hay que distinguir entre el beneficio que puede suponer una actividad la que fuera, ya sea la obtención de gas, petróleo, lo que sea. Ya sabemos que la compañía que consiguió la concesión la ha rechazado y que hay otras compañías en el margen marroquí o mauritano e incluso senegalés que están realizando esa actividad, ¿no? Eso y otra cosa es el mix energético en nuestra tierra. Nosotros creemos que es posible ya, debido al avance de la ciencia, que haya un sistema cerrado en las islas que permita que en 20, 30 años tengamos un sistema cero emisiones. Esto es posible en 20, 30 años, porque tecnológicamente hoy es posible. Es verdad que con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quisieron ir por delante de la ciencia y cuando uno va por delante de la ciencia acaba pagando las inversiones en innovación que luego los países que vienen por detrás disfrutan a coste de la factura eléctrica de los españoles. Por eso digo que todos los avances a los que queramos apuntarnos lo hagamos siempre al nivel a la que la técnica avanza para evitar que ese sobrecoste repercuta en la factura eléctrica, porque al final, como usted bien sabe, la factura eléctrica es un indicador de competitividad. Si una fábrica o un agricultor en Lanzarote quiere competir con uno Gran Canaria o uno en la península, el coste energético es fundamental. Si el coste es superior al de un tipo que está en otro lugar, pues evidentemente el precio es mayor y compite peor. Bueno, terreno también de
suelo un tanto Resbaladizo. irregular, cuando no arenas movedizas. Usted ha presentado esta mañana en Arrecife las propuestas, el programa del Partido Popular en torno a la inmigración irregular en un territorio, en Lanzarote, donde hemos sufrido dos rachas en ese sentido pues, notables, ¿no? Una hace ya muchos años y otra recientemente. ¿Qué propone el Partido Popular para gestionar este fenómeno? Creo que hay dos primas, ¿no? Dos lados, que es por una parte la solidaridad con aquel que toma el riesgo de lanzarse al mar a buscarle con toda la legitimidad del mundo un futuro a su familia y buscar un retorno económico para que esa familia salga adelante, que eso es respetable porque los canarios lo hicimos y los españoles durante muchos años, fundamentalmente los 50 y 60, ¿no? Y no sentirse concernido, no sentir entender la fuerza que le impulsa a un joven o a una joven a lanzarse al mar, incluso sin saber nadar, para buscarle el fruto, para poder mantener a su familia, sería inhumano, ¿no? Y luego la garantía de las fronteras, ¿no? Garantizar que tus fronteras son seguras. Yo creo que son dos primas y por eso, como usted bien decía, son terrenos movedizos, ¿no? Vamos a hacer un poco de resumen de cómo están las cosas hoy día. Desde que Pedro Sánchez es presidente hasta el día de hoy, han incrementado la llegada de inmigrantes irregulares en un 175%. 175%. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pues mira, ha ocurrido esto porque Pedro Sánchez ha propiciado lo que se llama efecto llamada, que es España es un país al que las mafias pueden dirigir los flujos de seres humanos, ¿no? Digo esto porque las mafias están atentas a aquellos gobiernos que flaquean en la política que luego a continuación expondré. Por ese motivo, las mafias que tradicionalmente dirigían con una maldad que, en fin, que es repugnante, ¿no?, a seres humanos desde Libia hacia Italia, las han redirigido a Argelia, Marruecos, luego Ceuta, Melilla, Canarias, ¿no? Esto es un hecho objetivo. ¿Qué medidas creemos nosotros que son importantes para poder acabar con un proceso que, desde luego, lo más grave que tiene es que deja a personas en el mar, ¿no? Y convierte a algunos de los barcos que se utilizan prácticamente en ataúdes flotantes, ¿no? Y esto es, no alcanzo a imaginar, ¿no?, el dolor que puede tener una familia saber que un joven, que un hijo, que un nieto, que los que tenemos hijos, yo creo que lo entendemos incluso mejor, pueda haber muerto en esa circunstancia. En primer lugar, tener liderazgo en Europa. O sea, lo que no puede hacer España es renunciar a ese liderazgo, siendo como es la cuarta potencia de la zona euro y el quinto país, uno de los 5 países más importantes de la Unión Europea. Tiene que liderar en Europa, siendo como es frontera sur de la Unión Europea, liderar las políticas relacionadas con la inmigración e impulsar lo que mi presidente Pablo Casado ha dado en llamar un plan Marshall, ¿no? Es decir, coger el dinero de la Unión Europea destinado a cooperación y dirigirlo directamente a África para aumentar los niveles educativos y formativos de los más jóvenes, para que no tengan el impulso ni la necesidad de tenerse que ir. Y propiciar, y eso va a exigir generosidad también de nuestra sociedad, la industrialización del continente africano. Poco a poco, saber que evitar este desastre que supone la inmigración irregular va a traer consigo que vamos a tener competencia en la costa africana, que va a haber industria, pero a fin de cuentas yo creo que el crecimiento de la sociedad y de los seres humanos beneficia a medio y largo plazo. ¿Y esto, Guillermo, no es mucho trabajo para nosotros solos? No, por eso digo que es liderar en Europa, ¿no? Luego, en segundo lugar, concretamente, en nuestro país, las fronteras. Vienen denunciando repetidamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente la Guardia Civil, falta de efectivos, falta de medios. Hay que aumentar los medios y efectivos que estas fuerzas tienen. En segundo lugar, acabar ya con la equiparación salarial, que ya impulsó el Partido Popular, y hay que ir poco a poco, cada año, cumpliendo los objetivos de ese acuerdo que se firmó con Policía y con Guardia Civil. Y luego, evidentemente, no tener en Lanzarote o en Fuerteventura los radares durmiendo el sueño de los justos en cajones en el puerto, sino activarlos para prevenir que esos barcos, cuando salgan de la costa africana, pues estén perfectamente identificados y se les pueda rescatar. En segundo lugar, origen. Hay que firmar acuerdos con los países de origen, acuerdos que permitan, pues, el impulso de actividad laboral en ese sitio, la posibilidad de retornar al inmigrante al país, como se hizo en la época en la que gobernó el Partido Popular. Es decir, durante los años 90, 5 millones de inmigrantes llegaron a España con su contrato de trabajo bajo el brazo, y gracias al trabajo y el esfuerzo de todas estas personas que se incorporaron a nuestra sociedad, pues hemos logrado mantener el estado de bienestar y hemos conseguido esa inserción. Creemos que es muy importante activar también un fondo especial para esos ayuntamientos que están recibiendo el aluvión de inmigrantes, y nos parece especialmente significativo lo que está ocurriendo con los venezolanos, ¿no? Que queremos
crear un estatuto especial para los venezolanos que vienen en aluvión huyendo del hambre y de la violencia que se ejerce en las calles, dándoles la capacidad de poder desplazarse libremente por nuestro país temporalmente, poder vivir temporalmente en nuestro país y garantizar que puedan tener un permiso de trabajo. Y por último, incrementar esos contratos de trabajo en origen. Es decir, hay en nuestra tierra, pero y también en Andalucía y otras regiones, trabajos que demandan mano de obra que en muchos casos los españoles pues, han renunciado de una u otra manera a poderlo ejercer, pues llegar a acuerdos en origen para poder trasladar a inmigrantes que puedan desarrollar esas actividades y puedan retornar a sus países con los ingresos de ese trabajo y ayudar con ese esfuerzo a que esas sociedades puedan crecer. Pero mensajes digamos, blandos o mensajes en los que se transmite aquí todo da igual, puede venir cualquiera, hacen que esa mala gente, iba a decir una palabra que no puedo decir en campaña, que dirigen las mafias, que es que eso, es decir, existen, o sea, no, que esas mafias identifican a España como un país en el que es fácil dirigir a ese volumen de hombres y mujeres que, insisto, hacen algo a lo que, en fin, no se le puede reprochar, que es intentar ganarse la vida, ¿no? Bueno, podríamos estar hablando aquí 3 días seguidos sobre estas cuestiones, sobre políticas y sobre, me he alargado mucho, sobre temas. No, al contrario, muy interesante, siempre las respuestas lo son, ¿no? Pero tenemos que ir concluyendo. En estas elecciones generales se está dando un fenómeno nuevo para los votantes, y es que, considerando el 5 el centro y el 10 la extrema derecha, pues hay varias opciones a las que votar y a las que acudir. Que ustedes ya no tienen que guardarse solo de combatir a la izquierda, sino tienen que guardarse las espaldas porque también en el centro derecha pues hay competencia, ¿no? Y hay un mogollón, que se dice así, de indecisos a esta hora de la tarde. Sí. A los indecisos conejeros, ¿qué les dice el Partido Popular para arrimarlos hacia su lado? Es verdad lo que usted dice, ¿no? 10 extrema derecha y 0 extrema izquierda, porque siempre recuerdo que nos encontramos en una campaña electoral con 2 bloques, es decir, aquí o es presidente del gobierno Pedro Sánchez, apoyado por los comunistas, por aquellos que no quieren vivir en España y aquellos que están deteriorando la convivencia, u los otros, por otro lado, que es Pablo Casado y todo lo que se encuentra a la derecha del Partido Socialista, 2 modelos, ¿no?, de gobierno y 2 alternativas posibles, no hay más alternativas. Nosotros hablamos siempre de lo que ha ocurrido en Andalucía. Al final en Andalucía el Partido Popular ha conseguido estar en el centro de las negociaciones, y tanto con Ciudadanos como con Vox. En el caso de Ciudadanos es un acuerdo de gobierno, en el caso de Vox solamente era para apoyar a que Juan Manuel Moreno fuera presidente. Bueno, pues hemos sido capaces de aglutinar ese sentimiento. Yo, en ese mensaje, dicen que hay un 40%, 30 y pico por ciento, en cualquier caso mucha gente que no sabe lo que va a votar o no lo dice. Yo les diría que nosotros tenemos un mensaje dirigido y orientado por personas que tienen experiencia de gobierno. Mire, España, que es la 4ª potencia de la zona euro, es el país más importante en productos agroalimentarios, la 2ª potencia turística del mundo, la 2ª fabricante de coches de Europa. Creo que merece un gobierno de personas que tengan experiencia, a aventurarnos, a arriesgarnos a que este transatlántico, ¿no?, lo puedan dirigir personas sin experiencia. Es asumir un riesgo que yo creo que España, en un momento en el que empieza a decrecer la economía, en el que se genera desempleo y que, por tanto, los índices de pobreza o de malvivir, si quieres, pueden crecer, no es una buena idea. Si esos conejeros y conejeras que nos están viendo creen como yo que con empleo la libertad es posible, que con empleo se fortalece la democracia y el estado de bienestar, es el Partido Popular el que tiene garantía de que esto es posible, siempre con la ayuda de los ciudadanos. A mí no me gustan los políticos que dicen, conmigo se creó empleo, contigo no, porque al final de cuentas el empleo lo generan empresas como esta u otras. Yo lo que digo es que somos capaces de ayudar a que quienes tienen que crear empleo lo hagan. Pues Guillermo Mariscal, cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, muchas gracias. A ustedes por invitarme. Y como a todos, mucha suerte. Gracias. Gracias. Pues lo dejamos aquí momentáneamente porque en un par de minutos regresamos hoy con la siguiente entrevista, que va a ser Segundo Rodríguez, que es cabeza de lista al Cabildo de Lanzarote por Todos por Lanzarote. Así que enseguida volvemos.